Reflexión del Evangelio. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, hermanas y hermanos, hoy el evangelista San Marcos nos está orientando por medio del capítulo 4, versículo 26 al 34, dos especies de parábolas. La primera, que tiene que ver más cómo el reino va llenando el corazón del ser humano, el reino de Dios. La segunda necesita de la orientación, del compromiso, necesita, por supuesto, de su mismo interés para que la fe pueda seguir creciendo. Por tanto, podemos ver en estas dos parábolas un aspecto importante de lo que es verdaderamente el reino de Dios y el reino de los cielos, encaminados en dos parábolas en donde el centro es nuestra misma fe. En la primera parte, el Señor nos dice que el reino de Dios es como un hombre que sembró un campo, de noche se acuesta, de día se levanta y la semilla germina y crece sin que él sepa. La tierra por sí misma va produciendo fruto, primero el tallo, luego la espiga y después el grano en la espiga, y después ya llega el momento en que madura porque ha llegado la misma cosecha. Entonces vemos que tuvo el interés de sembrar y el mismo Dios se encargará de todo lo demás porque Dios es inmensamente grande, Él es poderoso, Él nos orienta. Ese es el reino de Dios que nos alimenta, nos fortalece con su gracia. Y así como cuando una persona se acuesta a dormir, no se da cuenta el movimiento del crecimiento de la planta. Eso pasa ya en su casa, pasa en sus hogares. Ustedes se acuestan a dormir y ustedes mismos se dan cuenta que abonando y echándole agua, pues no va a haber un movimiento de crecimiento de la planta. Pero mientras duerme, ahí va haciendo la planta su deber. También las personas que trabajan en el campo hacen su labor, se acuestan a dormir y el resto lo hace nuestro buen Dios, porque es que Dios es grande y misericordioso y es un Dios que nos prevé todo, pero hay que poner de nuestra parte, poner la semilla. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que ser conscientes de lo importante de sembrar. Sembrar nuestra fe, sembrar la fe en los corazones de los demás, sembrar en aquellas personas que posiblemente no tienen semilla. Ahí está la tierra, pero no hubo un familiar que le diera la semilla. Es muy importante, hermanas y hermanos, por esto, en este año jubilar, que así como el Señor quiere derramar misericordia sobre nosotros, que también de igual manera nosotros podamos hacer algo por nuestra humanidad, por nuestro pueblo, por nuestra gente. Es importante que nosotros le demos ese espaldarazo en la evangelización y atrayendo a muchas personas que están lejos de nuestro buen Dios. Hablemos del segundo ejemplo de esta parábola que está encaminada a la semilla de mostaza. Cuando se siembra en la tierra, es la más pequeña, pero después va sembrando y va creciendo a cierto nivel que llega a ser un arbusto en donde los pajaritos pueden posar sus nidos. Este ejemplo es muy bonito porque muchos de nosotros podemos decir, oye, pero es que mi fe es muy débil, mi fe es muy insípida, mi fe es un tanto inconstante. Pues bueno, no te quedes con esa fe, vas a comenzar a sembrar. ¿Cómo? Pues así como la persona siembra, la semilla le va aplicando agua y también abono, y poco a poco va conservando a esa semilla y va creciendo, y la persona que siembra no se da cuenta en qué momento va creciendo. Así va a ser nuestra fe. Esa Eucaristía que vas día a día, ese rosario que estás rezando día a día, es posible que de ninguna manera sientas que trae un efecto espiritual. Tal vez en ese momento no, pero poco a poco vamos dándonos cuenta que va dando
los resultados con el tiempo, esa Eucaristía diaria, ese rosario diario, esas obras de misericordia diaria, porque es que si nosotros no tenemos una fe afianzada en las obras de misericordia, lo más posible es que lleguemos a un instante en donde nuestra fe se enfría, nuestra fe se opaca, nuestra fe va perdiendo importancia. Si se dan cuenta por qué los fariseos, los mismos letrados, los maestros de la ley, los levitas, ¿qué pasaba con ellos con el tema de la fe? Convirtieron su fe en una fe simplemente magistral. ¿Por qué? Porque estas personas no practicaban ninguna clase de obra de misericordia. Y si nuestra fe no está afianzada en las obras, tengámoslo por seguro que vamos a tener una fe muy fría, muy insípida, una fe que no tiene sentido. Es más, ahí es donde comienzas a buscar otros senderos espirituales, porque recordemos que un católico inconstante termina de protestante. Bueno, también sabemos que cuando una persona católica terminó en otro movimiento religioso es donde nos dimos cuenta que no era un buen católico, que su catolicismo estaba muy superficial o porque tal vez se dejó llevar por estar detallando al Judas o tal vez al Pedro, pero no a Jesús. Y eso pasa con mucha frecuencia. Las personas se dejan llevar por los Judas que existen en nuestra iglesia y no por Jesús, que nos llena, que nos transforma y que nunca nos defrauda. Así que alimentemos poco a poco nuestra fe. Este año jubilar tiene que ser para eso. Aprovechemos esa oportunidad. Vamos a un santuario, nos confesamos, comulgamos, rezamos por las intenciones del Papa. Bueno, todo lo que el jubileo nos está invitando a hacer, hagámoslo. Es un año de gracia. Volveremos a vivirlo en 25 años. O sea, va a ser muy lejos y no sabemos quiénes de nosotros vamos a tener la oportunidad de vivir otro año jubilar. Así que, hermanas y hermanos, si tu fe es muy pequeña, siembra esa fe y cultívala, que algún día tendrás una fe muy fuerte. Y si tu fe está más o menos estable, digamos así, aliméntala con la oración, porque cualquier descuido se puede ir y se puede fumar esa fe. Y la bendición es Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. El Señor los siga bendiciendo. Reflexión del Evangelio.